Bendiga a todos en el lugar donde se encuentren, la gracia, el poder, la misericordia dada por Dios a los hombres sea la que llegue a su hogar, a su familia, tocando y alcanzando aún a aquellos que Dios ha prometido conforme a su palabra para llevar su gloria en medio de esta generación. Lo que quiero compartirles en esta oportunidad se encuentra en el libro de San Lucas, capítulo 12, y cuando usted lo tenga allí pueda verlo en su casa, en el lugar en que se encuentra, ábralo y vamos a leer juntos en este momento a partir del versículo 13. Sabemos que la Biblia tiene títulos, los hombres le han agregado títulos a estos textos de la Biblia y entre ellos nosotros debemos sacar con sabiduría, con guía del Espíritu Santo, lo que proviene de Dios, lo que ha sido agregado por los hombres y en base a eso, en oración, en clamor, pedirle a Dios que Él nos enseñe la verdad y que esa verdad se haga hueso en medio de nosotros, que penetre ahí, divida el alma, el espíritu y nos lleve a esas alturas, como así también a esas profundidades que Dios tiene para poder contemplarlo en su gloria. Dice por título, vuelvo a repetirle, colocado por los hombres, el rico insensato, el rico que no tenía sensatez, que no tenía sabiduría, que no tenía aquello dado por Dios para poder vivir conforme a lo que Dios ha determinado. Y cuando digo estas palabras tenemos que entender que Dios quiere para nosotros en medio de toda esta vida y vida en abundancia. Y así como nosotros tenemos pensamientos, Dios tiene pensamientos buenos acerca de nosotros, conforme a darnos aquello que anhelamos y deseamos en nuestra vida. Y dice el versículo 13 del libro de San Lucas, capítulo 12, le dijo uno de la multitud. Del medio de la insensatez de este hombre rico, había un hermano que también había optado por ser parte de una multitud. Cuando yo digo optado por ser parte de una multitud es que no tuvo la gracia suficiente para ser llamado por su nombre, llamado, escogido por Dios para marcar una diferencia. La Biblia dice que Dios a los que antes conoció, a estos también llamó, a los que llamó justificó y a los que justificó, a estos también glorificó. Y es curioso que en medio de este texto no se mencione el nombre del hombre rico y no se mencione el hombre de que estaba en medio de la multitud. Como aquel día donde Jesús, sentado en una barca, predicaba a la multitud, pero esa multitud que iba a oír un mensaje jamás oiría las palabras que le dijo a aquel Simón: boga mar adentro, porque Dios es un Dios de orden, pero Dios también es un Dios selectivo, un Dios que escoge, un Dios que llama las cosas por su nombre. Vemos otro pasaje también aquí en el libro de San Lucas, el rico y Lázaro. El rico no tenía nombre, era alguien de la multitud, no conocido por Dios, mas el pobre sí se llamaba Lázaro. Y dice la Biblia que este hombre del medio de la multitud le dijo: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Un hombre que claramente, al ser parte de la multitud, tenemos que entender que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que van por él. Pero angosto es el camino y estrecha es la puerta que lleva a la salvación y pocos son los que la hallan. O sea, no es solamente caminar por una senda estrecha, por un camino estrecho, es llegar hasta la puerta y encontrarla. Muchos se pierden en la vida
pierden de andar de muchas maneras, se sujetan, se autoflagelan, se autocondenan viviendo en medio de una religión, evitando muchas cosas que ellos consideran que son parte del mundo, pero jamás encuentran la puerta. Y el secreto de Dios no consiste solamente en andar por el camino angosto, sino también encontrar la puerta. Pocos son los que la hallan. O sea, que hay muchos que van por el camino estrecho, son menos que los que van por el camino de la perdición, pero no encuentran la puerta. Ahora, este que estaba en medio de la multitud no tenía planes de vida eterna. Sus planes estaban arraigados en herencia terrenal. A ver si marcamos una diferencia. Aquel hombre a quien Dios llama Abraham y de pronto lo saca para meterse en los negocios de Dios, ese hombre tuvo toda una vida viviendo conforme a la voluntad de Dios, pero también sus pensamientos eran de una nueva tierra donde él y los suyos habitarían por la eternidad. Dice que los ojos de Abraham, estaban puestos en la nueva Jerusalén. Una visión después de la vida. Una visión espiritual, una visión eternal. En cambio, este que estaba en medio de la multitud, quizás oyendo las palabras de Jesús como cuando él hablaba desde la barca a la multitud, también escuchaba la palabra, escuchaba todo lo que Dios tenía como promesas para su vida, pero su visión terminaba en el ataúd. Su visión terminaba con la muerte. Si hoy en día le preguntamos a la gente cuántos creen en la vida eterna, y muchos dirán, nadie ha vuelto, no sabemos nada acerca de ello, aunque testimonio tenemos de que Jesucristo resucitó entre los muertos. Mas la gente trabaja toda su vida para esta tierra. Pocos son los hombres que trabajan para la eternidad. Y a mí siempre me gusta repetir y recalcar y remarcar en medio de la gente, trabajar para después de la vida. Porque la verdadera vida empieza después de la muerte. La Biblia dice, cualquiera que quiera hallar la vida, la perderá. Y el que pierda la vida por causa de mí y de este evangelio, la hallará. Yo soy de los que quieren hallar la vida. Todavía no la tengo y lo que estoy viviendo es simplemente un ejercicio, una tarea pendiente que me lleva a alcanzar lo que verdaderamente Dios ha preparado para mí cuando Él me resucite del medio de los muertos. Ahora, Jesús en varias oportunidades aconsejó: haced tesoros en los cielos, donde los ladrones no minan, no hurtan, donde la hormiga, el saltón, el revoltón no dañan. Verdaderamente, este hombre no estaba pensando en una herencia eternal. Estaba esperando en esa herencia que sus padres, como ejemplo de vida, habían dejado para los hijos. ¿Qué quiero decir? No se pudieron llevar con ellos. Si este hombre estaba peleando con su hermano por su herencia, es porque aquellos que la hicieron no se la pudieron llevar. Y eso que él había heredado, ahora estaba en disputa con otro hombre que simplemente buscaba negocios aquí en la tierra. Dice el versículo 14, mas él le dijo, hombre, no le habla por nombre propio,
Le dice, naturaleza, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Me gusta esta respuesta que Jesús le da a un hombre que ha venido delante de él pidiéndole, quiero que me hagas justicia. Y ahí es donde yo quiero en esta oportunidad llegar con usted para que pueda entender cuáles son las oraciones que Dios va a responder en medio de usted. Este hombre estaba esperando una respuesta de parte de Dios a una herencia que él consideraba que era justa. Mas Dios dice, yo no me voy a involucrar en las peleas que ustedes tengan por herencias que ni siquiera trabajaron. Podríamos decir, Dios es Dios justo y nosotros anhelamos que Él haga justicia. Mas Dios en este momento está diciendo, quiero que ustedes en su total sabiduría puedan aceptar lo que tienen, porque escrito está que Dios le dijo a ese hombre rico, tus bienes recibiste en tu vida, mas Lázaro solo males. Por tanto, este es consolado aquí y tú atormentado. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo, tú y tu hermano tendrán que dirimir en la manera que ustedes consideren, de acuerdo a su sabiduría, cuál es la herencia que de parte de Dios quieren alcanzar. No sé si voy demasiado rápido, pero lo que Jesús está diciendo, no me corresponde a mí decidir si tú quieres ser consolado o quieres ser atormentado. Porque tus bienes recibiste en tu vida y Lázaro también males. Ahora volvamos a esta historia y mire lo que dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, miraos y guardaos de toda avaricia. ¿Se acuerda de la parábola del rico y Lázaro? Dice que este era un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, hacía banquete cada día y los hacía con esplendidez. Ahí es donde Jesús ahora está intentando tocar el corazón de este hombre para que dentro de la naturaleza de hombre él sienta la necesidad de ser llamado hijo de Dios. Dios en la vida golpeará a tu puerta todos los días. Mientras haya vida, habrá esperanza. Pero dice la palabra que un día el rico murió, pero antes de que él falleciera murió Lázaro. La oportunidad de golpear a su puerta cada día. Ahora Jesús le dice, tengan ojo, tengan cuidado. Sé que el diablo, el adversario, el engañador, el que vino a poner oscuridad en lugar de luz, ese los va a tentar a que sean acumuladores compulsivos, a que nunca se sacien de tener. Siempre estará en ustedes la naturaleza de querer algo más y más. Y no importa cuánto tengas, siempre anhelarás más. Es como el desierto, no importa cuánta agua tú le coloques, nunca tendrá necesidad nunca se saciará. Y dice, mirad, guardaos de toda avaricia,
porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No importa cuánto sea lo que usted pueda en su vida acumular. Me gusta aquella parábola cuando aquel hombre sabio dice: me puse a ver en los velorios cuántos ataúdes corrían detrás de ellos los camiones con caudales, mas simplemente vi multitudes despidiendo a uno que iba amordazado adentro de un cajón. Nadie pudo de esta tierra, por más bienes que tuviera, llevarse algo al cementerio o con él enterrarlo en el cementerio. La única manera de poder traspasar los linderos espirituales y hacer riquezas en el reino de los cielos es con amor y sabiduría y gracia de Dios, para que esos tesoros no sean corrompidos y te alcancen en la vida eterna. Ahora, la vida del hombre no consiste en la multitud de bienes ni en la abundancia de lo que pueda alcanzar a poseer. Entonces, ¿cuántos días, cuántos meses, cuántos años pueden ser la vida del hombre? Y cuando yo hablo de vida del hombre, tengo que hablar en lo espiritual. Fui formado, fui gestado por Dios antes de la fundación del mundo. Luego, cuando el mundo se fundó, Dios estableció linderos en los cuales yo aparecería en cierta parte de la historia para tocar una generación. Pero mi vida comenzó antes de que la tierra se fundara. Mi vida comenzó antes de ser gestado en el vientre de mi madre. Y mi vida no termina en la tumba, en un cementerio, por más mordazas que me pongan. Fui llamado, escogido, gestado desde la eternidad y por la eternidad. Ahora esa eternidad a la cual Dios me está invitando no termina el día en que alguien tape el ataúd, me eche tierra y acabe con mi historia aquí en medio de esta generación. Continuará conforme a aquel que día Dios resucitará para vergüenza y otros para gloria del Padre. La historia de la vida del hombre no tiene principio, o tiene principio y no tiene fin, sino para aquellos que sean condenados. Y ahora dice la Biblia, también les refirió una parábola diciendo. Ahí queda el título, todo lo que hablamos está siendo refrescado en la mente y tocando como una espada de doble filo, dividiendo el alma y el espíritu de este hombre. Ahora está peleando entre la herencia que su hermano no quiere darle y lo que Dios le está reclamando para ser parte de aquella historia que tienen los que son grandes. Dice, la heredad de un hombre rico. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Aquí está diciendo, entendamos primero lo que es una parábola, una enseñanza basada en un hecho real, pero con intención de equivocar o confundir a los que no tienen propósito delante de Dios. La heredad de un hombre rico, ahora rico para con Dios, rico para consigo mismo, rico para con la familia. Recuerden que el rico y Lázaro
No, el rico no tenía herencia en Dios, pero él se consideraba rico. Hay una iglesia a la que Dios en el libro de Apocalipsis le dice: tú te dices que eres rica, mas yo te digo que eres desventurada, pobre, miserable. Alguien dijo: hay gente que es tan rica, que posee muchos bienes, pero es tan pobre que es lo único que tiene. Ahora, esta herencia en este hombre, conforme a los ojos que él tenía, había crecido mucho. Me gusta cuando la palabra de Dios dice: el que es fiel en lo poco, en lo mucho le pondré. Riquezas, honra y vida solo proceden del Padre de las luces. Ahora, ¿cómo puede ser que alguien que no heredó del Padre de las luces y que riquezas, honra y vida proceden de él, se conviertan en rico y en un momento se extravíen? Se extravían de tal manera que la misma palabra de Dios nos enseña: no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas. ¿En qué momento de la vida de aquel hombre que está produciendo las riquezas se convierten en Señor? Jesús al diablo le llamó adversario, diablo, engañador, mentiroso, ladrón, pero nunca lo llamó Señor. Mas a las riquezas, Jesús dice: no se puede amar a dos señores. La riqueza tiene la capacidad de constituirse en amo de aquel que la posee. Eso significa Señor, Kyrios, máxima autoridad. Cuando el dinero, en vez de servirte, pasa a ser tu Señor. Y esto que él tenía como heredad, ahora se le constituye en amo de él. Una pregunta que siempre tenemos que hacernos los que amamos a Dios es: ¿hasta dónde amamos lo que poseemos y hasta dónde amamos a Dios? Nunca se olvide que Jesús a Simón le preguntó en 3 oportunidades: ¿me amas? Y llega la tercera vez en que ya Simón, quizás molesto por la cantidad de veces que Jesús le preguntó: ¿me amas? Y la verdad, Dios, es que ya lo estoy dudando. Tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Y el problema que tiene el hombre es que Dios escudriña el corazón del hombre, entiende los intentos del pensamiento. Dios no puede ser burlado. Y llega un momento en la vida de todo hombre, rico o pobre, en que el dinero lo tiene que llegar a poner en estrechez. Creo que por esa causa, no lo sé, a veces divago, es que Dios ha instituido acerca del diezmo. Porque sabe Dios que verdaderamente el dinero es bueno para cubrir necesidades, para cubrir lo que deseamos, y muchas veces ese dinero se nos puede convertir en la piedra de tropiezo
para empezar a alejarnos de Dios. Si uno lee el propósito de los diezmos, verá que es para aprender a temer a Dios. A temer a Dios. Ahora, cuando uno es fiel, cuando uno verdaderamente ama a Dios más que a las riquezas, dice que al que es fiel en lo poco. ¿Qué es lo poco? Todo lo que tú puedas llegar a poseer. ¿Qué es lo más valioso que existe bajo el cielo? Y la Biblia dice que un alma vale más que todo el oro del mundo. Y cuánto más si esa alma es tu alma. ¿Cuánto vale tu alma? ¿Cuánto vale el ser llamado hijo de Dios o alcanzar lo que Dios tiene para ti? Ahora, si tú has alcanzado a amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento, con todo tu ser, dice la Biblia que al que es fiel en lo poco, Él lo pone en lo mucho. Ahora, ¿cuánto es lo mucho? Para este hombre, las cosechas que él había tenido habían producido mucho. Y dice la Biblia, y él pensaba dentro de sí, estoy leyendo el versículo 17, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Esto haré, versículo 18. Derribaré los graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¡Wow! Y diré a mi alma, escúchalo bien, y diré a mi alma, versículo 19, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Ciertamente, aquí estaban todos los planes del hombre. Aquí estaba todo lo que él decía, lo he logrado, soy feliz. Ahora lo tengo todo. Lo tengo todo. Lo único que falta allí, aunque de cierta forma él lo expresa, para muchos años tienes. Lo que se había olvidado es cuántos años le quedaban a él. ¿Cuántos años le quedaban a él? Me gusta la oración que hace el rey David. Padre, no me des mucho, no sea que en la abundancia yo me olvide de ti. Pero tampoco me des poco, no sea cosa que en mi miseria o en mi necesidad yo te maldiga. Y ciertamente hay personas que tienen que vivir con lo justo. Y muchos viven ajustados por sus propias declaraciones. Porque si Dios le da mucho, se olvidan de él. Y si Dios le da poco, lo maldicen. Y ahí están, sobreviviendo toda una vida. Como sujetándolo Dios con cabresto y con freno. Como dice el libro de los Salmos en el capítulo 32. Sujetados allí como un mulo sin entendimiento. Mas aquel que sabe hacer tesoros en los cielos, Dios los llena de abundancia. Y ciertamente, joven fui, y aunque he envejecido, no he visto justo desamparado, ni su simiente mendigar pan.
Me gusta reclamarle las promesas a Dios, porque es Dios el que dice, prestarás y no pedirás prestado. Pero ¿cuántas veces Dios pone el mendigo, la necesidad delante de ti y le cierras la mano en el momento en que tienes que abrirla? Este hombre había planificado su vida. Recuerdo hace unos años atrás, visitando la localidad de General Dehesa, allí en la provincia de Córdoba, estaba participando de unos días de campaña en una pequeña congregación. La primera noche, una mujer totalmente ciega allí en Ucacha recibió la vista. Dios le devolvió la vista a una anciana, localidad de Ucacha, no General Dehesa. Recuerdo que al segundo día, mientras caminaba por las calles, una joven me dijo, ¿usted es el hombre que está predicando en tal iglesia? Sí, por favor bendiga a mi hijo. Solamente le toqué el hombro, le dije, te bendigo. La joven empezó a caminar y cuando ya iba a cierta distancia le pregunté, ¿qué tenía tu hijo? Y ella me dijo, no tiene paladar, nació sin paladar. Me acerqué a verlo y el paladar de la criatura ya estaba formado. En esa misma localidad de Ucacha había un hombre allí dueño de una clínica. Al otro día mi cara había amanecido brotada de granos. Yo jamás tuve granos en mi cara, pero ese día era una llaga en mi cara. Tuve que irme guiado por una hermana de la iglesia que era casualmente enfermera en ese lugar para que este doctor, dueño de la clínica, me viera. Recuerdo que entré en su despacho, en su consultorio, y atrás de su espalda, en la pared, había un cartel que rezaba, triunfaré aunque sea trabajando. Estaba ahí la enfermera, el doctor y yo. Cuando yo leí ese cartel, le pregunté al hombre, ¿y para quién será todo esto que tú has construido? El hombre cada vez que hablaba, largaba un gemido desde su interior. Yo noté que él estaba mal. Sobre el escritorio había un vidrio. Debajo de ese vidrio algunas fotos. En su mano un gran anillo de oro. El hombre se apoya con su mano izquierda, se pone de pie y con su brazo derecho golpea el escritorio con fuerza. El vidrio se trizó por completo. El hombre con voz me dijo, no lo sé, hijo. Mi esposa está enferma, yo me estoy muriendo, tengo una sola hija y es un tiro al aire. Terminó la conversación. Hizo una receta para que me colocara una pomada en la cara. Recuerdo haber salido de ese lugar y mi rostro estaba completamente limpio. No había más granos en mi cara. El propósito de Dios era simplemente que yo le hablara a este hombre. ¿Cuántas cosas construimos? ¿Y cuántas cosas creemos que nos llevaremos? Recuerdo que al poco tiempo, unos meses más tarde, me entero de que la hija había vendido absolutamente todo. Los sueños de ese hombre murieron con él. Así estaba este hombre rico. Seguramente pensando en descansar con todas las riquezas que poseía. Pero dice la palabra de Dios, y quiero que usted me acompañe en el versículo 20. Pero Dios le dijo, escúchelo bien, no es el diablo, no es el engañador, ni el mentiroso, ni el ladrón.
Pero Dios le dijo, la orden viene de Dios. Dice la palabra, necio. ¡Wow! Seguramente hay quienes piensan, Dios no habla de esa manera. Seguramente dirán, Dios trabajará y te hará cambiar de posición. No, no. La palabra de Dios fue necio. Me gusta cuando en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, del verso 4 en adelante, la Biblia se habla o refiere acerca de Jesús como la piedra de tropiezo y roca que hace caer, por cuanto fueron desobedientes a la palabra. No es Satanás, ni el diablo, ni el engañador, ni el mentiroso, ni el ladrón. Es Jesús. Y el que está diciéndole ahora necio, no es un predicador, no es el maestro. Jesús dice, mi padre le dijo, necio, esta noche, me gusta cuando la Biblia habla acerca de día y de noche. En el libro de Isaías, capítulo 58, dice que si yo parto mi pan con el hambriento, tengo X recompensa de parte de Dios. Ahora, si yo le doy mi pan al hambriento, mi oscuridad será como la luz del mediodía. En otras palabras, no hay oscuridad para el que hace la voluntad de Dios. Mas para este que toda la vida creyó andar en luz, y aquí es donde tengo que decir, ten cuidado, no sea que tu luz sea tinieblas y que simplemente estés engordando riquezas como ese lechón que es engordado para ser comido en Navidad. No sea cosa que Satanás te esté engordando con bienes para destruirte. Y dice que en el momento en que él estaba en su gloria, en que él gozaba de plena salud, porque dice, tengo para muchos años, voy a comer, o sea que no tenía problemas de enfermedad, voy a beber, no tenía cirrosis, estaba sano. Pero en medio de esa sanidad, Dios le dice, hoy se te hace oscuridad, hoy te toca la noche. Y de pronto se le oscureció la vida. Necio, esta noche, vienen a pedirte tu alma. ¿De qué vale que el hombre gane todo el oro del mundo si pierde su alma? ¿De qué vale amontonar todo lo que quieras amontonar si pierdes tu alma? Y seguramente muchos me dirán, yo soy cristiano, yo temo a Dios. Eres obediente a Dios. Amas a tu prójimo como a ti mismo. Porque en esto se resume la ley y todos los profetas. Amar a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Esta noche vienen por tu alma y mira, y lo que has provisto, Me gusta cuando la Biblia habla acerca de Dios como el proveedor. Porque eso significa que antes de que venga el problema, Dios ya te da la solución. Pero ¿qué tal si tú estás proveyendo para tu problema y te dicen, se acabó tu hora de examen,
tienes que dar tu alma. ¿A dónde va? Ahí es cuando escucho a Abraham. Abraham, el que Dios le cambia el nombre. Y le dice, tu descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena que está a orilla del mar, la cual no puede ser contada. Esa es tu herencia. Lo primero que Dios le habla a Abraham es levantar la mirada, porque las estrellas están en el cielo. Y luego le dice, como la arena que está a orilla del mar, la cual no puede ser contada. Y desde allí es que Abraham, lo hago bien largo, empezó a mirar hacia el cielo. Y cuando él compró una heredad, la única heredad que compró el hombre más rico de toda la tierra, fue un cementerio para enterrar a su esposa. Y luego dice la Biblia, porque sus ojos estaban puestos en la Nueva Jerusalén. Ahora, tú te has provisto, pero eso no te sirve para el lugar donde vas. Esa provisión que tú tienes no sirve a donde tú vas y no la vas a poder cargar. Hoy vienen por tu alma y le pregunta, ¿y quién va a quedarse con todo esto? ¿No te parece que trabajaste toda tu vida en vano? Y ahí es donde vuelvo a recalcar, el que quiera hallar la vida, la perderá. Y el que la pierda por causa de mí y de este evangelio, la hallará. Hace tesoros en los cielos. Y voy a leerte ahora el versículo 21. Porque le está hablando al hermano. Así es el que hace para sí tesoro. Así es el que hace para sí tesoros. Ahí es donde yo tengo que preguntarte a ti en este momento, mañana, tarde, noche, según el momento en que Dios te esté hablando a ti en esta hora. ¿Para quién estás trabajando? ¿Para quién estás trabajando? ¿Para quién estás acumulando? ¿Para quién? Porque si lo haces para Dios, Dios no es deudor de nadie. Pero si lo haces para ti, para tu ego, para decir yo, mí, cuando tú dices mí, te apoderas, te adueñas y dejas afuera a Dios. Así es el que hace para sí tesoro. Y dice lo siguiente, y no es rico para con Dios. Y aquí es donde va la pregunta, ¿cómo soy rico para con Dios? ¿Cómo soy rico para con Dios? ¿Cómo soy rico para con Dios? ¿Qué puedo darle yo a Dios que Él no me haya dado primero? Y aun cuando yo pudiera darle todo lo que Él me dio, al fin y al cabo, es de Él. Entonces, ¿cómo puedo yo ser rico para con Dios? Puedes llorar el diezmo toda tu vida y maldecir a quienes te lo piden. Puedes toda tu vida seguir dando limosnas y nunca una ofrenda. Porque hay quienes son ricos dando limosnas y las llaman ofrendas. Pero mientras no te duela, será simplemente una limosna. ¿Qué es una ofrenda? Algo que verdaderamente tiene que dolerte.
Cuando el apóstol Pablo le habla a Corintios, le dice, ustedes han dado mucho más allá de sus fuerzas. Mucho más allá de sus fuerzas. Doblemente más allá de sus fuerzas. Por lo cual estoy seguro que a la hora de abrir las ventanas, Dios los va a sobreabundar en lo que ustedes le pidan. Porque el principio es, el que honra a Dios, Dios le honra también a él. ¿Cómo hago para ser rico para con Dios? Dice la Biblia que había un hombre llamado Cornelio. Este hombre hacía oraciones y ofrendas a Dios, pero tenía otra particularidad: amaba al pueblo de Dios. ¿Cómo puedo yo hoy amar al pueblo de Dios? ¿Y cómo puedo yo ser rico para con Dios? Primeramente quiero que entiendas que el pueblo de Dios no es simplemente una bandera judía. Es aquel que ha recibido y cree en Jesucristo. Porque puedes cargar una bandera judía, llamarte judío, lo que quieras, y no serás pueblo de Dios mientras no tengas al Hijo. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Y aquel que tiene la vida puede impartir lo que tiene, vida. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Ahora, cuando yo soy rico para con Dios, Dios también hace su parte a través de lo mío. Porque hemos sido llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová, para gloria suya. En otras palabras, no importa cuánto sea lo que tú puedas poseer en la tierra, nunca será tuyo. Porque de lo que tienes aquí en la tierra jamás podrás llevarte nada, a excepción de que lo hayas sembrado en el reino de los cielos. Hay una sola manera de sacar tesoros de la tierra, y es convirtiéndolos en espirituales. Porque Dios es espíritu, y los que le aman deben amarle en espíritu y en verdad. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu casa, y que este día sea un día en que empieces a edificar para crear, hacer y edificar en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga.